Todo se puede, todo, 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 todo. Todo, obviamente sin pasar por encima de nadie, pero todo se alcanza y todo se puede. Emprender no siempre empieza con recursos, contactos o certezas. En este episodio de Ellas Emprenden, escuchamos la historia de Sandra Guzmán, artesana, emprendedora y guardiana de un legado que se transmite de generación en generación. Buenos días, mi nombre es Sandra Guzmán y soy emprendedora. Soy artesana de Palma Real, de la capital artesanal del municipio del Guamo, Tolima, en Colombia. La palma, valga la redundancia, es una palmera que se da a los alrededores del municipio y no solamente acá en el Guamo, sino en varios municipios en contorno, en algunas veredas. Y hace más o menos 200 años no sabemos quién vio en ella esta fuente de ingreso o empezó como a transformarla. Entonces, estamos hablando de más de 200 años en el municipio y pues ahí viene la historia. Actualmente nosotras tenemos, esto viene de generación en generación, ¿no? Entonces yo ahorita soy la cuarta generación de mi familia con un legado de 120 años y empezamos a transformarla. Desde que yo tengo 6 años o conocimiento, hemos vivido en la Palma Real. O sea, mi mamá también, de ahí para atrás toda mi familia, y es la fuente de sustento de más de 600 familias, y si te digo más, actualmente aquí en el municipio. Realmente es la fuente de economía de muchas familias. Es una planta grande que mide entre 17, 15 metros más o menos. Pues ahí ya hay personas que se le llaman palmeros, que son los que dedican a ir a bajarla. Son unas ramas, unas hojas largas y ellos la traen y nosotros le hacemos de ahí para allá como un proceso pues para poderla transformar. Digamos, yo arranqué a los 6 años, pero anteriormente lo veía como una obligación, ¿sí? O sea, tú estás pequeño, entonces mi mamá me decía, si usted teje un corte, bueno, nosotros los llamamos brazas, que son las largas de los cortes, y tenía que tejerlo, o sea, 10 brazas, y para poder salir a la calle a jugar con mis compañeros, con mis vecinos, con mis primos, entonces lo sentía como esa obligación, pues cuando estaba más pequeña. Al final nosotras, junto con mis primas, lo empezamos a transformar a hacer diversión. Por mi cuadra, pues en ese tiempo no había pavimento, sino que todo pues era tierra y había muchos árboles. No, yo me acuerdo mucho que nos subíamos a un árbol de tutum y ahí nos subíamos todos con el moño de palma y a empezar a tejer. Entonces, el primero que caía era el ganador. No recuerdo qué ganábamos, pero la emoción y eso era la agilidad, porque pues eso tú trabajas la mano, ¿no? Y es la agilidad de tejerlo rápido, rápido y el primero, entonces ya al final se volvió diversión. Entonces, cada vez que nos decían, ya nosotros nos subíamos allá y empezamos, entonces ya fue como una parte divertida, ¿sí? Y te ayuda mucho también a la motricidad y a la concentración, o sea, es algo que te ayuda mucho. Y ya a la medida que uno va creciendo, ya pues el colegio. Yo he sido una persona muy, muy quieta, no, no digo inquieta, pero sí como muy, o sea, que no se está quieta con nada más bien, que hace muchas cosas. Entonces, tomé como, después de graduarme, tomé la decisión de, pues, de viajar, de irme fuera del municipio por las oportunidades, porque realmente en ese tiempo, pues tú no ves que La Palma sea una fuente de ingresos, ¿sí? Que sea un negocio. Entonces yo no lo veía como un negocio, sino que pues uno va a prepararse. Salí del pueblo, duré 18 años por fuera del municipio, pero nunca, realmente mira que nunca lo solté, ¿sí? Mi mamá siguió, porque mi mamá vivía acá en el pueblo, ella siguió cosiendo, ella toda la vida ha vivido pues del sombrero, su sustento siempre ha sido, la fuente de ingreso de ella ha sido el sombrero, o sea, la costura, el vender el sombrero y demás. En medio de la crisis, Sandra empezó a probar, a equivocarse y a ajustar hasta encontrar un camino que realmente le permitiera sostenerse. Cuando llegó la pandemia, pues fue algo muy fuerte para todos. Yo estaba muy estable en Bogotá, tenía mi empresa y pues realmente pues la pandemia pues ya nos quebró, o sea, todo, o sea, fue algo muy duro, duro para nosotros, un proceso muy fuerte, donde yo le decía a mi mamá en una llamada y recuerdo mucho, yo le decía, mami, me saca de la ciudad porque el desespero mío de no tener de pronto qué comer o tengo una niña pequeña, o sea, ya entré como en esa situación de depresión y yo le decía a ella, ayúdame a salir de la ciudad, no, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no tengo fuentes de ingresos, ya no puedo más. Y me regresé al municipio. Cuando llegamos, bueno, pasó el proceso de la pandemia y demás y empezamos otra vez. Yo como, mirar, ¿qué hago en el pueblo? ¿A qué me voy a dedicar? Yo decía, ahora, ¿qué hago? Igual, bueno, no arranqué inmediatamente con el proceso de la tejeduría,
sino que empecé a hacer otras cosas. Y yo decía, no, pero es que yo tampoco, o sea, yo ya no sirvo para trabajarle a alguien, o sea, yo ya mi visión es grande y yo quiero salir adelante yo con muchas cosas. Y empecé con la palma. Pero entonces en ese tiempo arranqué fue cocinando. Hay un proceso de la palma donde tú la rayas y haces todo el proceso. Entonces recuerdo mucho que yo empecé por ahí. O sea, empecé cocinando, mami me enseñó a cocinar y empecé a vender palma. Entonces ya la gente supo, yo empecé a vender la palma, así el proceso de la palma. Así duré como 20 días, creo yo, menos de un mes. Y yo dije, no, esto no es para mí. O sea, porque es mucho desgaste. O sea, sí, la cocinada también, pues acá es tierra muy caliente y pues uno siempre el fogón de leña, que corra, que la niña, que mire, que el agua, entonces, no, o sea, no, yo dije, no, esto no es para mí. Duré como 20 días, le pongo yo, empecé a tejer, o sea, ya el otro proceso, porque me gusta, me rinde y yo, bueno, pero no vendía, se los vendía a mi hermano. Entonces se los vendía a él, cada 15 días venía por los cortes. 10 20 pues eso me sumaban cuando yo dije, no, tampoco, por ahí no va lo mío. No me voy a matar por mi hermano, tampoco. Y al final arranqué, algo fue como muy cómico, lo digo yo, o muy gracioso haber arrancado, porque yo veía los sombreros, pues yo tengo uno acá, pero pues no era así, o sea, es un sombrero de palma real, y yo veía estos y yo decía, estos están lindos y yo los quería en olas. Y entonces yo fui, hablé con una prima que yo sé que ella es costurera. Y yo le dije, me acuerdo mucho que yo fui, la saludé, le dije, gordita, ¿me puede hacer unos sombreros? Pues yo no tenía plata. Me dijo, claro, ¿cuántos? Y yo, no, espere, yo tejo todos los cortes y se los traigo. Yo me acuerdo que yo arranqué con 3 docenas, o sea, 36 sombreros piados. Ni siquiera piados, arranqué mi negocio con los sombreros piados y los colocaba, pues las redes sociales, empecé a trabajar en mi perfil personal y a subir sombreros, o sea, fotos. Y yo las ponía en los árboles más bonitos, con las flores más bonitas y tomé fotos y así empecé como a publicar, aunque pues nadie me decía nada, pero pues yo era muy feliz y yo duré mucho tiempo para vender esos sombreros. Yo decía, ay, esto tampoco va a ser para mí, pero mira que ya llevo 5 años, voy para 5 años y pues sí, sí era para mí, realmente eso era esa era mi misión. Esa es mi misión, le encontré pues realmente el verdadero sentido y el verdadero amor y pues realmente ya aquí en adelante o desde que empezamos lo hago con esa pasión increíble de crear cosas. Yo no coso, solamente tejo, mi mamá, mi papá, por familiar, hasta mi hermana, ellos son los que se encargan de coser y yo tejo, hago diseños, me invento cosas y soy la que salgo a vender. Soy la que salgo con mi hija a ferias y a exponer pues todo eso que tiene uno imaginativo y que lo transforma y que lo ve ahí. A medida que el negocio creció, Sandra tomó una decisión clave, que ese crecimiento también generara ingresos y oportunidades para otras familias. Yo creo que, digamos, como esto es algo familiar, pues en cada grupo, por decirlo de esa manera, es como esa manera, es que yo me visiono muy diferente, o sea, yo me visiono en grande, como siempre lo he dicho, sin miedo al éxito. Entonces, de una u otra manera, soy del pensamiento que si yo cierro un contrato grande, yo sé que yo no puedo abarcar ese contrato, ¿sí? O sea, que es algo muy complejo, hablemos de pronto de docenas de sombreros, ¿sí? Ejemplo. A mí me piden 100 docenas de sombrero, pues eso es siempre muchos sombreros, que yo sé que yo directamente yo no puedo. Y si en ese momento yo veo esa manera de generar ingresos para otras familias, porque pues primero está el palmero, que es como una fuente principal, la fuente más principal de nosotras. Están las que transforman, yo le digo las que tienen la magia en las manos, que son las tejedoras. Entonces ahí empezamos. Cuando yo arranqué, yo no tenía ni tejedoras, o sea, ni la culpa, yo a veces digo ni la culpa, y empecé como a abrirme esos caminos. No es fácil, realmente no ha sido muy fácil, pero tampoco imposible, ¿sí? Entonces es como perseverar y es que la gente cuando me abren negocios grandes, porque me han salido gracias a Dios, ahorita tenemos uno, entonces yo le digo a mamá, listo, organicémonos, nos vamos a organizar. Yo nunca le voy a decir al cliente que yo no tengo. O sea, yo siempre digo sí, o sea, todo digo sí. Yo arranqué con una tejedora, pues mi hermana, que era la que me tejía, y mi sobrina, es 2 tejedoras, y ya ahorita tengo 10 tejedoras. Esas 10 tejedoras, es decir, son 10 familias que me tejen a mí, pues aparte de mi mamá, porque pues obviamente yo le digo, usted cose, yo le pago, porque pues es su trabajo, ¿sí? Y la idea es apoyarnos entre todos. Acá hay 3 máquinas
pues las hemos adquirido pues con mucho esfuerzo. Yo con una me la adquirí con un premio y las otras sí las estamos pagando por medio ya financiado. Entonces, es eso, y yo creo que es apoyarnos entre todos. La idea no es acaparar, yo siempre lo he dicho, sino más bien es poder distribuir para todas y todas ganamos, ¿sí? Todas, porque yo saco mi parte y ahí yo estoy ganando y así estoy distribuyendo el trabajo para todas. A mí me ha pasado muchas veces que ellos dicen, tú no eres artesana, o sea, a mí me lo han dicho, no directamente, pero lo he escuchado y llega el rumor que yo no soy artesana, que yo solamente soy una revendedora. Entonces, lo que yo les digo a ellas es que artesana no es solamente la persona que se sienta frente a una máquina y transforma el corte, o sea, que crea el sombrero, que crea el bolso, el abanico, ¿sí? Artesano también hasta el palmero, ese señor que se sube a los 15, 17 metros, entonces él no sería tampoco un artesano. Y para mí, sí, todos somos artesanos porque él viene algo generativo, le han enseñado esa parte de cómo cortar, porque no se va a cortar todo, solamente la parte central, que es el cogollo que le llamamos nosotros acá, y que él solamente va a bajar esa parte, no es permitido bajar más, sino solamente esa parte, entonces él tiene ese conocimiento, y de ahí la señora que cocina la palma también tiene el conocimiento, yo también lo hago ya, porque ya lo aprendí, y lo que me gusta a mí es tejer, yo amo tejer, crear figuras y cosas así, entonces tengo esa magia también en las manos y soy 100% artesana. Y siempre les decía a ellos, es que artesano no solamente la persona que está sentada en una máquina, artesanos somos todos. Uno hay que valorar ese esfuerzo que hacen estas señoras, estos niños, estos abuelos tejedores. Entonces, es darle también ese valor agregado a ese producto, a esa parte de ese producto. Entonces, yo creo que lo ven a uno más bien como, es como una amenaza, siento yo, que más por la parte eh, como alguien que vino a invadir, lo veo más como alguien que vino a invadir la parte de ella, ¿sí? Entonces uno más bien los hace es salir como de la zona de confort, como que, wow, mira, o sea, este producto realmente, esta artesanía es tipo exportación. Yo tengo esa visión de que este producto tiene que salir del municipio, tiene que salir del departamento. O sea, la gente lo tiene que conocer porque es algo bonito, ¿sí? Y no solamente es el que campesino o el señor que se lo pone pues, solamente para cubrirse del sol. Este producto puede ir a la playa, puede estar en una exhibición espectacular. Entonces, es la manera en que tú lo visionas. Y yo creo que es eso lo que de una u otra manera les he dado a conocer. Y pues ahorita ya realmente tengo un equipo de trabajo grande con mis tejedoras, con las tejedoras, con las cosedoras también, porque aparte de mi familia, también pues está mi prima, hay 3 vecinas que también cosen y que me apoyan cuando hay pedidos grandes. Entonces, poco a poco se va incrementando como esa fuente de empleo y poco a poco se está viendo de otra manera, en que ellas dicen, es que usted sí valora lo que nosotras hacemos. Sí, y es lo mismo porque estamos todas en el mismo gremio y pues la idea es no darnos entre nosotras mismas, sino al contrario, apoyarnos para que salgamos adelante todas, porque yo siempre les he dicho a ellas, para todas brilla el sol y es el mismo sol, o sea, no va a cambiar, tu sol no va a ser diferente al mío, todas vamos a brillar, pero pues tenemos es cambiar la percepción. Pues es como el pensamiento que yo tengo, ¿no? O mi manera de ver la vida realmente. A medida que el negocio creció, Sandra tomó una decisión clave, que ese crecimiento también generara ingresos y oportunidades para otras familias. El impacto que ha tenido, mira que ha sido fuerte y me he dado cuenta, ejemplo, voy para 5 años de haber arrancado con el emprendimiento, ¿sí? Yo decía, bueno, diseñar sombreros, vender los sombreros, ir a la feria, era como algo que yo lo veía lejano, ¿sí? Como cuando arranqué, o sea, tenía 3 docenas de sombreros en la sala de mi casa sin saber a quién vendérselos. Y yo veía lejano eso de ferias, cómo hace uno para llegar a esas ferias, y vas abriendo esas oportunidades. Entonces empecé como a entrar, a conocer más gente, a como decir, mira, yo vendo esto, mira, yo hago esto, y a subirlos a mis redes sociales, pues donde pues realmente no tenía pues como ninguna acogida, por decirlo de esa manera, porque pues es alguien X que está subiendo un producto y ya, ¿sí? Y empezar a visionarlo diferente. Cuando yo arranqué pues obviamente con lo de los sombreros, pero también mira que arranqué con una misión,
¿sí? O sea, simultáneamente yo soy muy social. O sea, yo tengo esa parte social en mi vida de apoyar. Entonces, yo lo empecé a ver en la parte social. ¿Y por qué social? Y en la parte de rescate de saberes. En mi familia, mi mami tiene 13 nietos. Pregúntame cuántos de los 13 nietos tejen. ¿Sí? Ellos saben. No digo todos, pero la gran mayoría saben. Ellos, ninguno, porque las redes sociales, bueno, el videojuego, todo eso, de una u otra manera nos ha acarreado que los niños se alejen de la parte del oficio, ¿sí? De que ya no les gusta, no les interesa, no les llama la atención. Y yo empecé ahí, mi hija aprendió en Bogotá, ella aquí lo hace, porque esa es su fuente de ingresos. Ella teje, ella me vende los cortes y ella gana, ¿sí? Yo le pago a ella por su trabajo y ella ahí se compra sus cosas. Te hablo, digamos, 3 años atrás, o sea, ella tenía más corta edad, ¿sí? Y empezamos a verlo como esa fuente de ingreso en mi familia y al rescate de saberes dentro de mi hogar. Empezamos fue con mi hogar, ¿sí? Y yo le decía a mis sobrinos, ¿usted qué hace ahí con ese teléfono todo el día? O sea, salen del colegio, llegan y, o sea, ¿qué más hacen? No, tía, nada. Pues sí, yo veo que no están haciendo nada. Mire, tía, necesitamos plata. Algunos me decían, yo sí, claro, yo necesito que tejan. Si ustedes tejen, yo les pago. Y así empezamos como a cautivar esa parte en mi hogar y yo le decía, si pasa esto aquí en mi familia, yo no me imagino alrededor lo mismo. Entonces empecé a verlo con esa parte de rescates de saberes y me enfoqué mucho porque cuando yo iba a reuniones, porque ya empecé a ir a todas las reuniones, como a darme a conocer, o sea, mi marca empezó a darse a conocer, ¿sí? No Sandra, sino Cataleya, porque así se llama el emprendimiento, empezó a darse a conocer por medio pues de la alcaldía y algunos contactos, empecé a abrir y todo el mundo empezó a conocer quién es Cataleya. Y cuando yo empecé a mirar en mi entorno, porque ellas se dedican más como a la parte de vender, y está muy bueno. Claro, porque nosotros vivimos de comercializar el producto, de comercializar las artesanías, ¿sí? Para pagar servicios y demás, el sustento. Pero ninguna tenía ni una escuela, ninguna transmitía el saberes. Yo tengo también ese don de enseñar. Entonces, yo, en mi cabeza que no está quieta, una vez dije yo, me hablaron de un proyecto, que tenía que montar un proyecto para presentarme a un concurso. Y yo empecé pues en la escuela de mi hija, yo miraba a todos esos niños y unas veces que yo iba allá, yo dije que sería bueno uno enseñar, venir a la escuela y enseñar, pero así nomás. Y un profe me dijo, pues Sandra, pues ¿por qué no lo hace? Las puertas de la escuela están abiertas, hágalo. Y yo, pues no es tan mala idea, y me empecé como a organizar las ideas y monté ese proyecto, y ese proyecto fue ganador, fue mi primer concurso y digamos el podium, por decirlo de esa manera, donde ganamos, y fue eso, un proyecto de rescate de saberes ante un mundo globalizado. Actualmente yo tengo un semillero de niños, de 30 niños en la escuela, ¿sí? O sea, digamos, ese proceso empezó casi simultáneo cuando arrancó meses después que arrancó el emprendimiento, porque, o sea, el enfoque tiene que ser también ellos, porque es que ellos es la nueva generación y ellos son los que deben continuar con el legado. Y yo les decía, así usted lo visualice diferente, porque alguien me decía, no, es que yo quiero ser abogado. Yo le dije, pues vas a ser abogado de tu empresa. Mi hija me dice, yo quiero ser modelo, tú vas a ser la mejor modelo, pero imagínate tú en las mejores pasarelas del mundo con un sombrero, con un bolso de palma real, eso sería espectacular porque nos das un plus diferente. O sea, yo, sí ves, o sea, yo empiezo como a redondear y a verlo, o sea, una cosa impresionante en mi mente porque no está quieta y empecé a trabajar eso. Entonces, yo creo que ha sido más esa porque soy la única artesana en este momento que trabaja con niños, ¿sí? Que tiene su semillero, que ha trabajado de forma gratuita porque ni siquiera les cobro en la escuela, porque lo hago de corazón, porque me encanta, para ellos todos soy la profe, yo llego allá y me siento muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Entonces, realmente mi impacto ha sido más en esa parte social y en esa parte de rescate de saberes. Y ahí es donde marcamos las diferencias. Desde esa idea que surgió ahí en la escuela, viendo a los niños y como que algo fluyó. Y yo no me imaginé que ese momento iba a transformar pues todo nuestro emprendimiento y iba a transformar toda nuestra vida y ahorita pues nosotros hemos participado en muchas actividades y tengo mi grupo ya compuesto de 30 niños de tejedores, donde ya hemos participado en concursos, ya son, o sea, ellos de una u otra manera ya son vistos y son conocidos
Y eso ha sido gracias al proceso que estamos haciendo. Entonces es buscar el recurso, buscar la forma y tú llegas a eso, ¿sí? Es poder concretar los negocios, algunos no se concretan, listo, no hay problema, sigamos a donde más, avancemos, pero no nos estanquemos. Antes de terminar, te voy a contar algo así como muy resumidamente. A mis 13, en vísperas de los 14, yo quería que me celebraran los 15, ¿sí? Con mi fiesta así de vestido, y pues mis papás no tenían porque pues no estaba el recurso económico. Entonces, mi mamá, pues no, ellos decían, no, no podemos hacerle nada, no está el dinero, y yo, bueno, pero como yo siempre te he dicho, yo soy como muy terca en la vida y yo dije, yo me quiero celebrar mis 15, o sea, yo quiero hacer mi fiesta de mi 15. Yo empecé a prepararme desde los 13 años y medio. O sea, cuando digo prepararme es que me iba por allá a pelar pollos porque había una finca y yo me iba por allá las noches con una prima y me iba a pelar pollos y empecé a ahorrar, a coger limones, tejía también y empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Me mandé a hacer mi vestido, mi ponqué, bueno, la cerveza me la donó un tío porque ya me vieron muy metida, o sea, ellos pensaron que era por molestar, no. Los recordatorios yo misma los hice con una amiga, compramos el licopor, bueno, todo eso mismo lo hicimos nosotras y al final ellos vieron que yo ya estaba, mejor dicho, tan metida en la fiesta que pues llegaron las donaciones de mi familia, mi papá trajo otra torta que nada que ver con la mía, pero pues yo estaba muy feliz y celebré mis 15. Entonces eso me llena a mí de esa felicidad y que tenía 13 años y medio, casi 14. Entonces, ¿qué va a pensar tú a los 14 años de tú misma prepararte tu fiesta de 15 años? Eso no está en la mente, pero eso sí está en mi mente. O sea, siempre he estado en que es ser uno, que crea uno en uno mismo, siempre, siempre. Hay veces uno pierde el horizonte, pierde el rumbo, pero es volverlo a retomar y creer en los sueños. Todo se puede, todo, 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 todo. Todo, obviamente, sin pasar por encima de nadie, pero todo se alcanza y todo se puede. Entonces, es lo que yo transmito y es lo que yo le enseño también a mi hija. Todo se puede y lo estamos alcanzando y vamos a seguir ahí mostrando realmente como esa resiliencia o como esa, o no sé cómo lo llamo yo en este momento, pero mi vida tenía que pasar por muchas cosas para estar donde yo estoy y van a pasar muchas más para llegar donde yo quiero llegar. Pero eso se va a hacer es trabajando, el enfoque, no perder la misión ni la visión de donde tú quieras llegar. Mi manera de despedirme sería solamente con esta palabra, sin miedo al éxito. Con eso creo que cerramos las historias o cerramos el inicio de empezar a escribir cada página. Entonces, es no tenerle miedo y es aprovechar las oportunidades. Realmente a cada una de estas mujeres valientes, resilientes y berracas, porque así somos nosotras, es eso, sin miedo al éxito. No hay nada más que decir. El camino de Sandra nos deja aprendizajes claros. Probar, equivocarse, ajustar y volver a intentarlo. Emprender no es solo producir, es entender procesos. Valorar el trabajo propio y sostener una visión en el tiempo. Una historia que nos invita a mirar el emprendimiento como un proceso de aprendizaje continuo personal y colectivo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ellas Emprenden.